Muy bien, muchas gracias. Este, Muy bien, antes de comenzar la sesión de hoy con las respectivas exposiciones, me gustaría recordarles que el día de hoy y el día de mañana estaremos teniendo un evento, el Coloquio Nacional sobre Historia y Literatura, ¿sí? Con temas de la época de la conquista, la Reforma y la Revolución Mexicana. Les dejo acá en el chat el programa, ¿sí? Junto con la liga de registro, en caso de que quieran eh, constancia de participación, aquellos o aquellas que estén interesados en los temas. Y les recuerdo que este evento contará como AFI para ustedes, ¿sí? Entonces, aquellas personas que deseen acompañarnos al evento, bueno, tienen esta posibilidad, ¿no? De que les cuente como AFI en caso de que sea, de que lo requieran o de simplemente que les interese los temas eh, a través de esta liga de registro que aparece en el chat. La conferencia inaugural magistral será dictada por el doctor Javier García Diego del Colegio de México. Entonces, una buena oportunidad para escuchar estos temas, ¿no? Muy bien, entonces después de este comercial, eh, vamos a avanzar. Antes permítanme grabar la sesión, por favor. Muy bien, listo. Eh, de acuerdo. La sesión anterior revisamos el último tema, ¿sí? Acerca de cómo ILFE nos propone abordar una siguiente fase, un segundo momento del colonialismo en África, es decir, esta forma de dominación de los europeos en el continente africano, y veíamos cómo después de la Primera Guerra Mundial va a haber una reestructuración de estos territorios, ¿sí? En todas sus dimensiones, podríamos decirlo de esta manera, es decir, a través de la educación, a través de la política o de la organización administrativa, mejor dicho, la participación religiosa, entre otras, la cuestión económica. Entonces decíamos que todos estos elementos, al final de cuentas, lo que van a generar es consolidar gradualmente una idea de Estado-nación, es decir, eh, una población asentada en un territorio con un sentido de identidad cultural, si no homogéneo, por lo menos sí compartido hasta cierto punto, colectivo, ¿sí? Y que ahí es donde empiezan precisamente a despertar esta serie de inquietudes por diferentes sociedades africanas de constituirse como un Estado-nación independiente. Es decir, ya no formar parte de un imperio europeo, tampoco estar subordinado a una administración extranjera, que de hecho, si recuerdan, fue uno de los criterios con los que empezamos a hablar de este tema, ¿no? Muy bien, entonces en la década de los 50 empiezan a verse algunos gérmenes algunos brotes, digamos, de independentistas, por llamarlo de alguna forma. No van a ser todavía estos grandes movimientos sociales de las décadas siguientes, pero sí se aprecian algunos de sus rasgos fundamentales. Y con esto entraríamos en la cuarta y última unidad del semestre, ¿sí? Con los procesos independentistas, también la forma en cómo diferentes estados-naciones africanos recién surgidos, ¿sí? Empiezan a buscar una forma de decolonizarse, es decir, de dejar atrás los patrones o los marcos de comportamiento impuestos desde el exterior y constituirse como una nación estable, cosa que pues obviamente no ocurre en la mayoría de los casos, pero ese es el afán, ¿no? Establecer una nación estable, una sociedad que pueda salir adelante sin depender del exterior. ¿De acuerdo? Entonces, en este tenor es lo que vamos a estar tratando a lo largo de esta última
etapa, y para vislumbrar las diferencias y las coincidencias en estos procesos, vamos a abordar casos muy concretos, y si se fijan, la distribución de los casos corresponden a las diferentes zonas geográficas, ¿sí? Vamos a ver alguna zona del Magreb, alguna zona del norte de África, ¿sí? De África Central, de África Oriental y de Sudáfrica, ¿sí? Entonces, en este sentido, vamos a estar abordando los casos respectivos, ¿de acuerdo? Eh, Dice Ricardo que solo recuerda que su equipo hablará de Sudáfrica con el Apartheid, y sé que será interesante. Sí, de hecho, por eso dejé Sudáfrica hasta el final, porque probablemente sea el caso más conocido, pero también es el que mayor información se puede encontrar. Entonces también es difícil trabajar con mucha información. Por eso el equipo tendrá que seleccionar adecuadamente los textos o la información con la cual tendrán que trabajar. Por eso decidí empezar con otros países, ¿no? De diferentes regiones, y van por pares, excepto por el último caso, van por pares distribuidos, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, y otra cosa que les iba a comentar al respecto es que también hay que entender que estos países africanos todavía están pasando por una serie de procesos de estabilización, ¿sí? O de reconstrucción constante. Es decir, no tienen más de 50 años que muchos de ellos obtuvieron la independencia, considerando que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, en promedio ya tenemos 200 años de independencia. Podríamos ahí cuestionarla, pero nominalmente la independencia obtenida en promedio 200 años para América Latina. Y de cualquier forma, ha costado mucho trabajo a estas sociedades configurarse con cierta estabilidad, con cierto orden, pero bueno, ya vemos lo que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Brasil, lo que ocurre en México desde hace tiempo con el tema de la violencia. Entonces, si sociedades tan antiguas o con una independencia pues relativamente antigua, pues están teniendo dificultades ahora, imagínense lo que está ocurriendo en África, ¿no? Que son procesos mucho más eh, complejos, sí. En ambas regiones son difíciles, pero la complejidad crece en un panorama como el africano, sí. Muy bien, entonces con eso en mente vamos a comenzar a revisar estos casos en particular. No sé si el primer equipo ya se encuentre preparado para comenzar su intervención. Claro, Preparados maestro, y aquí listos para andamos. fracasar, triunfar. Excelente, muy bien, me alegra bastante. Nada De puede acuerdo, marchar. de Sí, acuerdo. ya a estas alturas, pues ya poco puede afectarnos. Déjenme compartir pantalla, maestro. Bueno, sí. Espérese a que egresen y luego me cuenta si no es cierto. Ah, ok. Muy bien. Antes de que comience, algunas Sí, observaciones, algunas aclaraciones. Yo cerraré mi micrófono, cerraré mi cámara. Eso no quiere ok, decir que no los vaya a escuchar. Ustedes ok. pueden o no encender sus cámaras, no es requisito. Al resto de los compañeros y compañeras, si alguien tiene alguna duda eh, o comentario, hágala saber en el momento, por favor. Enciende su micrófono, no hay problema si interrumpe, a menos que los compañeros de la exposición consideren lo contrario. Y si es posible, vamos armando el diálogo. Sí, igual si en dado caso yo requiero hacer alguna precisión, pues me veré en la opción de interrumpir, ¿no? Pero en todo caso esperaremos hasta el final. Sí. Recordemos que tienen un promedio de 45 minutos de exposición. Si requieren más tiempo, adelante. Muy bien. De acuerdo. A partir de este momento, el micrófono y el espacio es suyo. Los escuchamos. Muchas gracias, maestro. Bueno, como compañeros, pues ya nos conocen, espero. Y bueno, pues como ya nos adelantó aquí el maestro, pues vamos a hablar de estos procesos de colonización, bueno, independencia y descolonización que se desarrollaron, en este caso, en dos países, el Congo y Angola, que son países también del sur de África, precisamente colindando un poco con Sudáfrica. Entonces vamos a estar abordando estos procesos en cuanto a estos dos países. Luego la siguiente. ¿Listo? Ok, primero les vamos a hablar del Congo.
Y bueno, nosotros nos basamos más que nada en la lectura de Las Independencias de África de Velasco. Y bueno, el autor inicia mencionando que la independencia del Congo se puede definir con el término de precipitación. Esto debido a los factores que llevaron a su independencia. Esto es algo que iremos viendo en el transcurso de la presentación. Bueno, primeramente, como ya habíamos visto, el Congo belga fue dominio personal de Leopoldo II desde 1885, hasta que se la cedió al Reino de Bélgica en 1908. Este territorio era y sigue siendo uno de los más ricos de África en cuanto a los recursos minerales. Siguiente, por favor. Bueno, su colonización fue de las más brutales y no hubo ningún cambio sustancial al ser entregados a Bélgica. Ya hasta que ocurrió la Segunda Guerra Mundial, después de esta, fue cuando se empezaron a dejar de practicar prácticas discriminatorias y de riguroso paternalismo, las cuales pues pesaban en la vida diaria y la salud moral de los pobladores, ya que después de la Segunda Guerra, pues como que se empezó a pensar que descan en estas prácticas descansaban la persistencia de la idea del retraso evolutivo de la civilización, y los colonos sentían la obligación de ejercer la tutela hacia un desarrollo. Y en esto empezaron a dejar un espacio para poder alcanzar su independencia. Siguiente, por favor. Bueno, entre las características del Congo belga, pues, como ya lo habíamos mencionado, se caracterizó por ejercer un elevado control, tanto en la administración, así combinaban las jefaturas tribales, estaban muy vigiladas y había una jerarquía de numerosos funcionarios europeos. Pues había una fuerte discriminación en el Estado en la cual los nativos africanos eran excluidos realmente de toda la participación política. Y fue durante la Segunda Guerra que ocurrieron unos sucesos que empezaron a tensar el clima y que son fundamentales para poder entender su evolución. El primero fue el acrecentamiento del descontento entre los africanos, esto ligado a los cambios económicos y sociales que experimentó el Congo en estos años de desarrollo industrial y urbano. Y el segundo, el agravamiento de las condiciones del trabajo, lo cual multiplicó las protestas que habían estado sucediendo. Este tiempo también favoreció al crecimiento y conciliación de una nueva clase, que era la clase media, la cual empezó a tener aspiraciones de ascenso y de reivindicación en la participación administrativa y política de la colonia. Siguiente, por favor. Bueno, y esto dio como resultado dos líneas de acción en el proceso de independencia. Por un lado, tenemos a la más violenta y radical de los medios obreros y de los campesinos, y del otro lado podemos encontrar una más moderada y legista de la nueva clase media. Siguiente, por favor. Bueno, los fenómenos concernientes a los colonos. Bueno, hubo una capitulación en Bélgica ante Alemania el 28 de mayo de 1940, en la cual la administración del Congo pasó a manos de autoridades coloniales, las cuales se resistirían a abandonar en la posguerra su lugar. Los movimientos que se estaban creando empezó a despertar en el gobierno belga el temor de la creación de un Estado sesionista controlado por colonos, que le impidieran seguir manteniendo su liderazgo sobre ese territorio tras la independencia. Estos movimientos estaban presentes desde los años 40, pero fue en los años 50 cuando estos empezaron a intensificar más, ya que empezaron a notar movimientos en la política colonial. Esto debido a la victoria de la coalición liberal socialista en las elecciones de 1954 en Bélgica, las cuales ofrecieron unas muestras de cambios graduales. Siguiente, por favor. Una muestra de estos cambios pues, fue la celebración de las primeras elecciones municipales que se celebraron en 1957. Si bien antes se reconocían los derechos sindicales y la creación de asociaciones, estos eran realmente limitados. El Congo belga seguía estando vetando el acceso a los africanos a los órganos políticos y administrativos.
a comparación de otras colonias, como las británicas, en donde ya veían una evolución de estas, y de las cuales era cada vez más constante. Y esto lo empezaron a notar los congoleños. Esto se empezó a acrecentar en el contexto internacional, ya que fue marcado por la conferencia de Bandung de 1955 y por la conferencia panafricana de Accra en 1958. Siguiente, por favor. Y esta es una imagen de esta conferencia, y entre los asistentes tenemos a Patrice Lumumba, quien más adelante formaría un partido que buscaba la independencia del Congo. Ya, siguiente. Bueno, la prolongada ceguera en la política colonial belga y la falta de adaptación a la realidad colombiana, al contexto internacional de descolonización, apuntaba directamente a la consecución de la independencia de los territorios coloniales. En este marco, Anton van Bilsen publicó en 1955 un plan de 30 años para la emancipación de África belga, gozando de un enorme impacto político tanto en Bélgica como en el Congo. Su propuesta constaba en el establecimiento de reformas progresivas destinadas a formar y a proveer de personal africano cualificado para las distintas administraciones de la colonia, y conforme a ello, evitar una ruptura radical, cuyas consecuencias se estimaban que serían catastróficas. Siguiente, por favor. Esto en parte fue apoyado por el rey Balduino, quien vio favorable el romper el tradicional inmovilismo. Y una muestra de esto fue que en su visita al Congo de 1955 planteó la necesidad de conciliar a blancos y a negros en una comunidad belgo-colongueña. La reacción de los colonos realmente no fueron unánimes. Por una parte, los colonos blancos se resistían a abandonar sus prácticas discriminativas, rechazando el plan de Bilsen, aludiendo a que el periodo de 30 años era demasiado corto, y oponiéndose a cuantas reformas plantearan el nuevo gobierno liberal socialista. Y en forma contraria tenemos a los africanos evolucionados. Estos se adhirieron de inmediato a la propuesta de Bilsen, mediante la publicación en 1959 del Manifiesto de Conciencia Africana, en donde se apostaba por la confluencia entre las culturas europeas y africana dentro de una comunidad multirracial organizada sobre las bases igualitarias. Siguiente. Bueno, esto no impidió que se extendiera el descontento entre los moderados a causa de la intransigencia de los colonos, con Joseph Kasavubu al frente del partido, Abaco. Estos redactarían el contramanifiesto del Abaco, que rechazaba el plan de Vicen, alegando que retrasaba en exceso la emancipación, la cual debería de ser inmediata. En 1958, los democristianos vencen en las elecciones legislativas de Bélgica y se ofrece en Brazzaville la oportunidad a sus colonias africanas de poder votar su independencia. Por favor. Bueno, los acontecimientos reveladores de las fracturas entre la cuestión colonial y el caso belga. Bueno, los colonos crean organizaciones defensivas como la Unión de Katangaise, opuesta a la implementación del sufragio universal y en general a toda evolución gradual hacia la independencia, mientras que los colongueños emprendían la articulación de partidos políticos, entre los cuales destacan dos. Uno es Abaco, procedida por Kasavubu, que combinaba la defensa étnica con el federalismo, y el segundo movimiento es el movimiento colonial colongueño, liderado por Patrice Lumumba, y partidario de un Estado centralizado belgo-colongueño, para el que reglamentaba la independencia sin romper lazos de cooperación con la metrópoli. Buscaba una secesión sin violencia, preparar a los cuadros administrativos y la formación política de las masas. Siguiente, por favor. Bueno, las autoridades belgas no dieron un paso decisivo hasta que ambos extremos se encontraban radicalizados.
En 1959 empiezan a crecer las tensiones y los disturbios, lo cual fue fundamental para la precipitación del proceso de independencia, ya que la organización belga sentía temor de que los colonos se adelantaran al gobierno con una secesión que impidiera a Bélgica controlar el proceso y administración de los recursos. Un punto inflexible es marcado cuando el rey Balduino emite un mensaje en la radio donde menciona la palabra independencia, sin determinar una fecha exacta, hasta un año más tarde. Y a causa de los disturbios, el gobierno decidió convocar el 20 de enero de 1960 a 14 partidos políticos colombianos a una mesa redonda en Bruselas para poder abordar la vía de secesión. Siguiente, por favor. En la cual el Congo podría ser independiente 6 meses más tarde. Aquí se elaboraría un borrador de la Constitución hecho por juristas belgas, donde se trataría de conciliar las aspiraciones unionistas de Lumumba en favor de un poder central y fuerte y redistribuidor con las federalistas en torno a Kasavubu, que era defensor de los intereses de las regiones con mayor riqueza. Siguiente. Y bueno, en mayo de 1960 se celebraron las elecciones. La victoria de estos comicios fue para el Movimiento Nacional Colombiano de Lumumba, quien acordó que Kasavubu se hiciera cargo de la presidencia mientras que él ocupaba el puesto de primer ministro en la nueva República del Congo, proclamada independiente en la fecha prevista que fue el 30 de junio de 1960. No sin antes haber firmado un tratado de amistad belgo-colombiana que no tardaría en mostrarse como una mera protocolar. Bueno, 5 días más tarde de la fecha de la independencia, el 5 de julio, las tropas colombianas, ante la pretensión de Bélgica a seguir controlando el funcionamiento político y el ejército, dio inicio a una compleja crisis política y a un largo y caótico conflicto que duró 5 años, esto hasta el segundo golpe de Estado de Joseph Mobutu. En este conflicto, además de las discrepancias entre Lumumba y Kasavubu acerca del modelo de Estado, intervinieron las divisiones territoriales de la región de Kasai, que era productora de diamantes, y de Katanga, que era proclamada independiente el 11 de julio por Zombe, apoyado por colonos y paracaidistas belgas y la compañía belga. Y siguiente. Muy bien. En este aspecto van a jugar los intereses de los dos bloques de la Guerra Fría, tanto de parte del bloque occidental con Estados Unidos al mando y del bloque oriental con la URSS al mando. Lo que pasa aquí es que todo el conflicto de esta guerra tripartita que se va a dar entre Lumumba, Kasavubu y Zombe en la región de Katanga se va a ver bastante influenciado por la participación de muchos grupos mercenarios y sobre todo esto surge a partir de que Lumumba apela ante la ONU que necesita ayuda internacional de los cascos azules para acabar con la secesión de Katanga. La ONU no fue un poco en vano, no otorga demasiada ayuda, entonces Lumumba se ve obligado a tener que pedir ayuda a la URSS. Aquí el problema es que estamos en el panorama de la Guerra Fría y la mayor parte del uranio que Estados Unidos obtenía para el desarrollo de sus armas nucleares venía justamente de minas que estaban ubicadas aquí en el Congo, por lo que entonces Estados Unidos también intervino dentro de este aspecto, pero ahora para apoyar al contrincante de la Mamba, la Mumba, que era Kasavubu, y de hecho el general Mobutu va a jugar aquí uno de los aspectos más importantes. En esta época, nada más como dato anecdótico, también estuvo el Che Guevara en el Congo. Le fue muy mal cuando el general Mobutu sube y de hecho tiene que hasta rasurarse el bigote y la barba y salir ahí con la cola entre las patas. En su diario menciona que la retirada del Congo no tuvo ni una pizca de gloria. También va a haber aquí diferentes mercenarios europeos, africanos, españoles, cubanos. Todo el mundo en este contexto de la Guerra Fría quería una partecita de África. Bueno, entonces, siguiente, por favor.
Muy bien, aquí entra en el juego un personaje muy importante, que es este Joseph Mobutu, que después pasaría a cambiarse su nombre a Mobutu Sese Seko, en un momento veremos por qué, quien había sido el jefe de Estado, el jefe de las fuerzas locales que Lumumba había establecido, pero después de que empiezan los problemas entre Lumumba y Kasavubu y se empiezan a desprestigiar unos a los otros, ah, Mobutu, perdón, me confundo un poco con los nombres, ve la oportunidad y este se asocia con Kasavubu, a pesar de que quien lo había nombrado era Lumumba. Este lo hace, apoyado por la CIA. Mobutu, ahora va a trabajar para la CIA, logra arrestar a Lumumba y lo va a entregar a Moise Zombe, que es el presidente de la región de Katanga, y este después le ejecutaría. Esto va a ser un escándalo internacional sobre qué está pasando realmente en África, por qué las cosas están saliendo de control. Ya con Kasavubu al mando, después se aplacaría un poco la rebelión de la región de Katanga, y finalmente el segundo golpe de Estado sería dado por Joseph Mobutu, con el cual ascendería al poder, pero no sería presidente hasta 5 años después. El noviembre de 1965 da el golpe de Estado y asciende al poder. Luego de unificarlo, comienza aquí una prolongada dictadura desde el 65, pero es hasta 1970 cuando gana oficialmente las elecciones. Siguiente, por favor. Muy bien, la dictadura de Mobutu se va a extender desde 1965 hasta 1997. Es en esta época, perdón, que su dictadura se ve caracterizada por una ideología proafricana, anti-europea. Aquí podemos ver algunos elementos de descolonizadores, pero más que ser realmente descolonizadores, eran un poco una locura o capricho que tenía Mobutu. Como vamos a ver, este personaje representa uno de los arquetipos esenciales, más estereotipados, de cómo es un dictador o un warlord africano, siendo muy extravagante, con algunas acciones realmente bufonescas, cosas que parecen meramente de megalomaníaco. Y bueno, parte de esta administración antieuropea surge en querer reforzar el sentimiento proafricano, cambiando el nombre de ciudades como Leopoldville o Stanleyville por nombres más africanos como son Casatinga y no encuentro el nombre del otro que lo tenía, perdón. Pero sí, o sea, es ya no Leopoldo, ya no Joseph Stalin no, Stanley, ay, se me fue el nombre del explorador. Ahora son nombres africanos y en el 71 va a renombrar la misma república y al mismo río Congo como la República de Zaire y el río Zaire. Y el mismo Mobutu, un año después, va a cambiar su nombre a Mobutu Sese Seko Nukuku Wasa Banga, que quiere decir algo así más o menos como el guerrero todopoderoso que, debido a su resistencia y voluntad inflexible, va a ir de conquista en conquista, dejando el fuego a paso. O Mobutu Sese Seko para los amigos. Siendo este el primer y único presidente de Zaire, así como también el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Siguiente, por favor. Bueno, alguien va a dar Uganda, no me acuerdo, pero en Uganda vamos a ver que también Amin Idi va a ser una bufonada parecida de auto-otorgarse como 90 títulos de rey de todas las aves en el aire, de todas las bestias en la tierra, de todos los peces en el mar y conquistador de África en general y de Uganda en particular. Bueno, al proclamarse la República de Zaire, las finanzas y las empresas europeas fueron expulsadas, trayendo una crisis económica gradual en el país, la que después Mobutu tendría que pedirles que regresaran, pero en general su dictadura del 65 al 97 se ve caracterizada, si bien por represión y mafufadas de este estilo que le encantaba hacer, también lo dotó el país de una relativa estabilidad. Durante toda la Guerra Fría, su régimen sería apoyado por el gobierno estadounidense y el mismo Mobutu estaría siendo asesorado por la CIA, con lo cual pudo sofocar varias rebeliones e intentos de golpe de Estado, así como también suprimir la rebelión de Katanga, que ahora atacaba desde Angola. Siguiente, por favor. Su mandato dictatorial se vería caracterizado por ser un gobierno cleptócrata, de cleptocracia, pues para no ahondar mucho, si nos vamos por etimología de clepto, de robar, cracia de gobierno, gobierno que roba, básicamente él es el que más roba y tiene muy pocos esenciales. La gran mayoría del poder se ve concentrada en la persona de Mobutu Sese Seko.
Por mucha represión, múltiples violaciones a los derechos humanos, una ideología anticomunista, obviamente estaba del lado de los estadounidenses por toda la ayuda recibida, corrupción en extremo y un culto a la personalidad del mismo Mobutu Sese Seko, que por si no se había notado hasta ahorita, pues es un poco egocéntrico, era un poco egocéntrico, ya falleció, gracias a Dios. Y lealtad a los intereses estadounidenses, ganándose el favor de en apoyar a su infame régimen y a sus capitales. Se calcula que Mobutu habría robado al menos 5,000 millones de dólares al país entre 1965 y el 97 y dejando al país con una deuda externa que doblaba a su fortuna personal robada. Al finalizar la Guerra Fría, el gobierno de Mobutu ahora iba a resultar inútil desde los intereses estadounidenses, perdiendo consecuentemente el apoyo de estos y entrando en una crisis. Esto sumado a la avanzada edad y problemas de salud físicos y mentales del dictador, ya que desde 1962 Mobutu va a ser diagnosticado con un cáncer de próstata que no dejaría de empeorar. Su estado físico, debido ya a su avanzada edad, también iba a ser bastante deplorable, y el hecho de ser un dictador y de haber tenido que sofocar tantas rebeliones y tanta gente que buscaba robarle el poder, le llevó también a desarrollar cierta paranoia y a volverse una persona un tanto ermitaña. La inestabilidad iba a gobernar Zaire, sumando a los conflictos tribales y a la llegada masiva de refugiados en Ruanda, acabarían por desestabilizar aún más su régimen. Va a haber un genocidio en Ruanda, uno de los países vecinos aquí de Zaire, entonces Zaire. Se vuelve un poco complicada la situación. La cosa es que Mobutu no le agrada que la gente que está escapando del genocidio llegue y él los quiere matar, pero luego en Ruanda como que va a subir un presidente que era de la misma etnia a la que le hicieron el genocidio y va a tener ahí unas tensiones con Mobutu y con Zaire en general, y bueno, eso va a ser en guerras más adelante, y va a haber otras tribus, de que si predominio Tutsi, que si de zombe, sabe cuánto. Estamos intentando aquí, porque si no sería demasiado extenso, resumirlo un poco. Así que, pues si hay alguien sabe algo, quiere profundizar sobre alguna de estas etnias, pues con gusto puede comentarlo. Siguiente, por favor. Muy bien. Aquí podemos ver imágenes en las que se realza el culto a la personalidad que Mobutu hacía hacia sí mismo. Él tenía que aparecer en todos los billetes, estaba en carteles a lo largo de toda la ciudad, su imagen se encontraba en todos los edificios públicos y se menciona que la gente intentaba vestir imitando un poco su indumentaria, siempre de carácter militar y con, pues no animal print, yo me imagino que eran de verdad pieles de animales que él mataba, de jaguares, leones, o más bien que seguro compraba, pero él decía que los mataba con sus manos, conociéndolo un poco. Y ahí hay una foto con Kennedy para que vean que también los presidentes americanos que luego tenemos muy arriba también apoyaron y financiaron este tipo de regímenes horribles. No nada más los rusos eran horribles. Siguiente. Muy bien. Para 1990, vamos a ver aquí cómo se da la Primera Guerra del Congo. Va a haber dos. Habrá más seguramente en un futuro. En 1990, debido a toda esta amalgama de problemas que les menciono, Mobutu va a levantar la prohibición de partidos políticos porque no podía haber, queriendo decidir que iba a haber una transición hacia una tercera república y comenzaría a haber democracia. La verdad es que todo este cambio fue meramente superficial. Mobutu seguiría concentrando todo el poder del Estado. Perdón. A causa de esto, obviamente, los levantamientos populares iban a continuar en el país y se comenzaría a dividir en diversas facciones. La situación de salud de Mobutu le va a llevar a viajar a Francia para recibir tratamiento médico debido a su cáncer de próstata. Durante este viaje se va a dar una rebelión y ocupación Tutsi, la cual ascendería a un golpe de Estado durante su ausencia, haciéndole viajar de vuelta a Zaire para intentar contenerla. Con esto no me refiero a que la ocupación Tutsi haya causado el golpe de Estado, sino que fue uno de los factores, y en medio del periodo de desestabilización total que estaba pasando Zaire, el hecho de que ya un conflicto tribal empiece a ocupar una zona hace que el resto de movimientos también como que se envalentonen y quieran ir directamente a tomar el Capitolio y todo esto. Entonces va a tener que volar de Francia de regreso a Zaire a intentar contener este nuevo golpe de Estado, pero ahora sin el apoyo de la CIA, por lo cual vamos a ver que no va a triunfar. Los rebeldes comenzaron a prosperar. Se había creado la Alianza de Fuerzas Democráticas para la Liberación del Congo, el cual era liderado por este actor que va a ser importante, que es Laurent Désiré Kabila. Estallando así la Primera Guerra del Congo, la cual solo iba a durar 6 meses, del 96 al 97. Los rebeldes serían apoyados por diversos gobiernos africanos, entre ellos, si no me equivoco, Angola, Burundi, Uganda, creo. ¿Cuáles son los dos países que están a la derecha del Congo? Se me olvidó. ¿Burundi y cuál otro?
Sí. Creo que de Mozambique, no me acuerdo, la verdad. No, Mozambique Pero está al sur. países de Creo esa que es región. Ruanda. Sí, ¿no? Bueno, Sí, es Ruanda. Bueno, Burundi, Ruanda y Angola principalmente, que son los tres que colindan con el Congo, van a apoyar porque, bueno, nadie quiere a, nadie quiere a Mobutu, o sea, está demasiado loco. Los países alrededor quieren realzar esta imagen proafricana y realmente ya están hartos de que, pues es realmente un bravucón, es un bully, era el bully de África, el de la zona. Entonces, cuando ven que hay una oportunidad de derrocarlo, pues se van a lanzar también a apoyar a los rebeldes. La victoria rebelde traería por consecuencia la desaparición de Zaire y la nueva proclamación de la República Democrática del Congo con Kabila como presidente. No confundir la RDC, la República Democrática del Congo, con la República del Congo, que es la que está a la izquierda. Esta es el que anteriormente era el Congo belga, y la que está a la izquierda, que nada más es la República del Congo, era la que anteriormente era el Congo francés. Para hacerlo más fácil, esta nada más se le menciona como la RDC, es de los países más grandes de África y está en el centro sur. Gracias por la imagen del mapa, profe. Siguiente. Muy bien. Aquí vemos la bandera del Movimiento Nacional por la Liberación Congoleña, y a la derecha ahí vemos a Laurent Desir Kabila, que parece un buen tipo, pero realmente era un Mobutu parte 2. Va a instaurar otra dictadura chiquita bonita. Siguiente. Mobutu escaparía primero, Ruanda, Burundi, exacto. Mobutu escaparía primero huyendo a Togo y después a Marruecos. Marruecos va a intentar llegar a Francia para seguir con su tratamiento médico. Francia se lo va a negar, y a los 4 meses de su exilio, Mobutu va a morir en septiembre del 97 a causa de su cáncer de próstata en Marruecos. Adoro los finales felices. Siguiente. Ahora, en la República Democrática del Congo, a pesar de la lucha por la descentralización de los poderes que Laurent Kabila va a encabezar, al momento de llegar al poder se va a esmerar por acaparar todo el poder para sí mismo, trayendo consigo el descontento y creación de facciones tanto internas como externas, de nuevo, para quitarle su nueva dictadura. Más bien como que, me imagino que llegó Kabila y dijo: muy bien, tenemos libertad, ya se fue Mobutu y todos, muy bien, ya acabó la dictadura. Y Kabila dice: más que acabar, entró como en una nueva administración. Algo así pasó. Entonces, algunas naciones, de nuevo, Uganda y Ruanda, antiguos aliados de Kabila, ahora se van a volver en su contra. Siguiente, por favor. Y aquí está ya uno de los procesos finales que conciernen aquí al Congo, y de los más importantes en la historia africana, que es la Segunda Guerra del Congo, del 98 al 2003, que también es conocida como la Gran Guerra de África o la Guerra Mundial Africana, debido a todos los países arrastrados a este conflicto, que los podemos ver ahí marcados en el mapita del continente africano a la derecha, obviamente separados por cada facción, que de hecho otra vez se va a hacer como una guerra tripartita, cosa medio rara, como que en general domina bastante el desconocimiento de contra quién estás peleando aquí en el Congo. Por lo visto siempre estuvo muy conectado con volver loca a la gente ese pobre río. O también recordada como la Guerra del Coltan, debido a los intereses de los países involucrados por controlar los yacimientos de este mineral altamente importante para la industria de la informática. Con el Coltan se hacen... Sirve para los celulares, sirve para la radio, sirve para las televisiones, sirve para las computadoras, sirve para los teléfonos, para la mayoría de objetos de electrónica, como el litio, les digo. Y de hecho, mientras investigaba esto, me tomé bastantes cosas sobre la concientización, que es que usa tu celular hasta que realmente ya no sirva más, y cuando ya en serio no tenga funcionamiento, recíclalo. No lo tires simplemente, porque así simplemente estás propiciando con tu consumismo de cambiar a un modelo nuevo de celular, aunque el que tengas actualmente no funcione, que más gente se esté matando en África en estas minas de coltan. Y abajo a la derecha vemos ahí las banderas de diferentes países de los que estuvieron involucrados y desde dónde peleaban en cada ofensiva y cada facción. Ahí vemos Angola, Zimbabue, Burundi, Ruanda, Uganda, no alcanzo a ver cuál es el de abajo. También estuvieron grupos que no representaban tal cual su país, pero estuvo, por ejemplo, también creo que el MPL, estuvo UNITA con Jonas Savimbi. La Guerra Mundial Africana, por algo se le llamó así. Y lo más triste, que cuando acaba en 2003 no hay ni siquiera un vencedor declarado o absoluto o esclarecido. Realmente la gente no sabe ni quién ganó o quién perdió más. O sea, es una guerra total de confusión. Y en el transcurso de esta guerra, Laurent Desir Kabila va a ser asesinado. Siguiente, por favor. La guerra finaliza en 2003 sin un vencedor claro, como les digo, y con Kabila asesinado.
En la guerra no hay ganadores, ciertamente que no hay. La guerra no sirve para nada. Gracias a diversos acuerdos se retirarían las fuerzas extranjeras y se van a desarmar las milicias locales. Se crearía un gobierno unificado con múltiples partidos y un gobierno de transición a mando de, claro que no otro, que el hijo de Laurent Desir Kabila, el mismísimo Joseph Kabila, quien va a acaparar también va a acaparar también de nuevo el gobierno hasta 2018, cuando finalmente va a permitir un paso a unas elecciones de transición más democrática. Realmente de 2003 hasta el 2006 está como presidente interino de transición. En 2006 va a ganar sus primeras elecciones, después se volvería a lanzar en 2011 y las volvería a ganar, y hasta 2018 es cuando saldría y entra el nuevo presidente, que tiene un añito creo y es tan irrelevante que no me acuerdo ni de su nombre. Siguiente, por favor. Ahí está la imagen del presidente. No me acuerdo en serio cómo se llama, tiene poquito y no parece que vaya a ser mucho. Así que si les interesa, nada más pongan RDC y ahí les sale su nombre. Bueno, esto lograría mantener una relativa paz durante su gobierno, extendiéndose hasta el 2019-18 en realidad, perdón ahí. Se establecería una nueva constitución en 2006, la cual aseguraría la transición democrática, dando paso a las primeras elecciones partidistas, las cuales no ocurrían desde 1960, en la que otra vez, les digo, va a ganar el Joseph Kabila y las volvería a ganar en 2011. Bueno, a pesar de esto, ciertas tensiones se mantienen en este país por la ocupación paramilitar Tutsi en ciertas regiones. Realmente la situación actual es un poco triste porque, si no me equivoco, la RDC figura en el top 3 de los países con mayor riqueza natural y se encuentra en el fondo de los últimos 3 países con menor PIB y IDH, creo. Bueno, a pesar de su relativa estabilidad política, la RDC sigue siendo uno de los países más pobres del mundo, con uno de los niveles más bajos de Producto Interno Bruto y de Índice de Desarrollo Humano. Y bueno, así fue como más o menos intentamos abarcar la República del Congo desde el proceso de independencia, descolonización y logramos llegar precisamente hasta la actualidad. Ahora siguen los compañeros, por favor. Antes de que avance, vamos a hacer un paréntesis aquí antes de avanzar con el próximo país. Si se fijan, me parece que el Congo, ¿sí?, es, digamos, el arquetipo del país africano inestable, ¿no? Es decir, todo lo que conocemos de África, del África contemporánea, lo podríamos condensar en el caso del Congo, ¿no? Surgen aquí varias preguntas, ¿sí?, que podemos ir respondiendo conforme avancemos, ¿sí? Una de ellas es ¿por qué la tendencia de dictadores, ¿no? Si notaron y pusieron atención, se darán cuenta que había hasta 14 partidos políticos, ¿sí?, que si bien un número de partidos alto no significa democracia, lo mismo aplica para México, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos tiene 2 partidos mayoritarios y su sistema democrático es relativamente funcional, hasta cierto punto obsoleto, pero funcional, pero bueno, ese es otro tema. El caso es que esta diversidad de partidos, más que mostrar digamos, un avance democrático, por lo menos muestra una tendencia a la participación, ¿sí? A la participación y buscar la organización o la conciliación o algo parecido, ¿de acuerdo? Entonces sí es bastante de llamar la atención el hecho de que prácticamente todos, si no es que todos los países africanos que transitaron por un proceso de independencia, ¿sí?, de alguna manera inician con una participación bastante amplia respecto a la población, ¿sí? Aunque no son del todo iniciativas democráticas, sí hay facciones comunistas, también hay liberales, también hay un poco más conservadoras, es decir, apegadas a la tradición colonial, en fin, vemos a algunas clases medias, si le podemos llamar así, grupos de obreros, grupos de campesinos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos explicar, y esto aplica para el continente en general, el hecho de que una diversidad tan grande de ideologías o de banderas políticas, ¿sí?, o de propuestas de nación no prosperan, ¿sí?,
y al final la dictadura sea la que prospere y la guerra civil, ¿no? Que va a ser la constante. Entonces, no sé a qué le podríamos atribuir estos elementos. No sé qué opinen ustedes. ¿Sí? No solo los miembros del equipo que está exponiendo. Esto es pregunta para la clase en general. Bueno, levantó la Sí, mano alguien. sí, No puedo ver. Ricardo, adelante. Pues yo diría que es como una especie de, lo diría como ciclo, es que como hay inestabilidad y hay muchos peleándose por el poder y muchos que desean el poder, cuando llega alguien dice, ok, tengo que concentrarlo todo porque los demás me lo van a quitar, eh, simple ambición, obviamente, y voy a perder esta influencia, etcétera. Y como lo concentra todo, la gente se levanta, lo quitan, llega otro, dice, ok, tengo que concentrar todo el poder porque si no me lo van a quitar. Y luego lo que es como una especie de ciclo, porque dentro de ese intento de concentración de poder y de intereses, lo único que provoca es que haya inestabilidad de nuevo. Obviamente lo simplifico porque pues la situación del Congo es mucho más complicada, pero es mi forma de verlo. Es una forma un poco cíclica y más simplista. Bueno, como yo lo veo. Claro, digo, no se ha visto muchos casos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que países africanos alcancen un punto de equilibrio entre la política, entre la sociedad y el desarrollo económico, ¿sí? De hecho, aquí su compañero enlista una serie de elementos característicos de esos estados-nación. El intervencionismo no solo de Estados Unidos, también de la Unión Soviética, claro que a su caída prospera la de Estados Unidos, que obviamente no va a ser un papel humanitario, al contrario, va a ser un papel por una cuestión de interés. Y de hecho, tal vez arriesgándome a ser un poco determinista, o determinista, no se puede ser un poco determinista, es un absoluto. Arriesgándome a ser determinista, podríamos decir que precisamente esa contraposición de intereses y de ideologías y partidos y todo esto que ya decíamos, se ve acentuado precisamente por la intervención parcial de Estados Unidos hacia un grupo en particular, ¿sí? Entonces, si hay dos grupos o tres o cuatro o más en disputa por el poder nacional, ¿sí? Pero tienes a tu mejor amigo o a un aliado tan poderoso como los Estados Unidos, que ya revisamos su poder económico en la clase de historia de Norteamérica, pues entonces es más fácil que tus intereses se coloquen por encima de los demás, ¿no? Sobre todo vas a mantener a este aliado cuando te permite hacerte rico personalmente y al final de cuentas logra obtener algo que le interese, ¿no? En este caso los minerales. Entonces me parece que no es una reproducción automática de la inestabilidad, sino que tiene que ver con ciertas circunstancias, algunas condiciones en el sentido de que eh, la contraposición de intereses va a estar de por medio, y si a eso le agregas que hay un juego parcial por parte de una nación externa, en este caso Estados Unidos, pues que mejor, ¿no? Y considerando que Estados Unidos no estaba siendo un dominio colonial como los antiguos imperios europeos, ¿sí? Es una participación, no una intervención como tal, o así lo veían los africanos, y decir, pues un africano sigue gobernando el Congo, ¿sí? Yo no tengo problema con que Estados Unidos quiera sacar recursos económicos, ¿sí? Entonces, no podemos atribuirle tampoco a Estados Unidos toda la responsabilidad, pero me parece que sí es un factor importante en este tipo de casos, ¿no? El hecho de que ayude a que un grupo de interés se vea favorecido, ¿no? Especialmente contra una Unión Soviética que estaba en franca decadencia, ya desde muy temprano en los años 80, finales de los 70. ¿Alguien más quiere participar dando su perspectiva acerca de esta inestabilidad africana? Bueno, yo tengo dos ideas respecto a lo que menciona de por qué esta tendencia hacia los dictadores. Tengo dos. La primera, no sé
hasta qué grado deja de ser cultural y se vuelve determinista, pero creo que se debe un poco a la misma historia del país africano, de cómo anteriormente las tribus dominantes y precisamente el líder de la tribu dominante ejercía, pues eso, su dominio y su fuerza y su poder, siempre de una manera un tanto extravagante, con violencia, usando, es típica también del Warlord, usando como trofeo aquellas presas, ya sean humanos o fieras que él caza. Creo que puede ser a lo mejor por ese sentido una razón sociocultural. Y por el otro era justamente algo que estaba viendo ayer, porque con este nombre de Mobutu Sese Seko me acordé de Idi Adi, Big Daddy, y lo fui a leer nada más para leer de nuevo su nombre, y justamente ahí leí que había una teoría dentro de los mismos africanos que mencionaban que él gustaba de hacerse de esa imagen tan bufonesca y graciosa y exagerada para que precisamente los medios extranjeros se centraran más en sus excentricidades que en lo represivo de su gobierno, lo dejaran eso en un segundo plano. Entonces puede que en una de esas también estos dictadores, por algo son dictadores, tienen un mérito, son más listos de lo que pensamos y precisamente para actuar como tontos se ocupa ser muy listo. Claro, no se estudia para eso, pero se requiere habilidad. El caso es que vamos a ver que muchas de estas estrategias van a ser utilizadas, ¿no? El espectáculo mediático va a predominar sobre lo que más adelante se va a saber, es decir, todas estas vejaciones, estas violaciones a los derechos humanos, ¿sí? En pro de la defensa de los intereses, ¿no? Y que va a estar muy lejos de la realidad o de ficciones tales como Eddie Murphy en el rey de su película, que como es Un Príncipe en Nueva York. En Nueva York, sí. Así es, bueno, o sea, está muy lejos de ser este príncipe carismático, realmente nunca sabemos qué ocurre en el reino como tal. ¿Quién es el rey? James Earl Jones, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta imagen bufonesca, mediática, pues es lo que va a llamar la atención del auditorio, ¿no? Sí. Que tarde o temprano se van a saber lo que ocurría, ¿no? Y también lo paradójico del hecho es que en el Congo es donde van a surgir estos primeros brotes independentistas, muy temprano, en la década de los 40, si lo comparamos con otros casos que iremos revisando, sobre todo por las condiciones tan nefastas en las que había estado el Congo tiempo atrás, no solo con Leopoldo II, sino que la propia participación del reino de Bélgica, pues realmente no había mejorado las condiciones. Si recuerdan, habíamos dicho que el Estado, es decir, el gobierno o la administración pública de Bélgica, no tenía ningún tipo de experiencia colonial, ¿sí? Entonces, en cuanto intenta o está trabajando en la formación de esta organización o administración colonial, llegan las guerras mundiales, llega la Gran Depresión y eso también retrasa un poco esta idea de entrar con mayor certidumbre al Congo, ¿no? Entonces, todos estos elementos se van acumulando para derivar en un proceso independentista que se va a prolongar hasta los años 60. Sí, es decir, por 20 años aproximadamente se va a estar buscando la independencia del Congo. Y lo mismo va a ocurrir con varios otros países, ¿no? Que no va a ser un proceso inmediato. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, no que deje de ser independiente, sino que su propia organización interna va a estar definida hasta los años 90. Sí, y otros tantos países, como ven aquí en la exposición de sus compañeros, hasta 2003 y pasado el tiempo, van a aumentar estos conflictos, que hasta cierto punto también no son desconocidos o los ignoramos por ejemplo, la guerra de Irak, ¿sí? Toda la atención de la guerra del Golfo y de la guerra de Irak se fue hacia el Medio Oriente y descuidamos un tanto a África también, ¿no? Y obviamente la propia América Latina. Justamente en el momento en que África está en una de las guerras, en una guerra difícil, en los años 90, en una guerra cruenta, no sé, México está saliendo del zapatismo, por ejemplo, o del ejército zapatista, del conflicto, la atención se está yendo al Golfo Pérsico,
más adelante va a ocurrir lo de las Torres Gemelas, es decir, una serie de factores que abandonan la atención de África, y es en parte por lo que no llegamos a dimensionar estos procesos, ¿no? Pero, insisto, lo podremos ir platicando con más calma. De acuerdo, equipo. Seguimos con el caso de Angola. Adelante. Sí, ¿se me escucha? Sí, Eric, todo bien. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, ahora pasemos a otro país también del sur, pegado al Congo, que es Angola. Este país también tiene esta como constante en la historia de África, en el que es un país convulso, en el que va a luchar, bueno, va a tener muchos recursos naturales, pero siempre va a luchar contra la corrupción y el mal gobierno, y en el que realmente pareciera que nunca se va a poder lograr una estabilidad por la forma en la que se lleva su historia. Para el caso de Angola, nosotros nos basamos principalmente en la lectura de Birmingham, de una corta historia de la Angola moderna. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, antes de pasar a lo que sería la lucha de la independencia, me gustaría mencionar un poquito nada más acerca de, digamos, un contexto cercano que ayudó a que, pues, la gente de Angola llegara al punto de quiebra en el que buscarían hacer un cambio. Bueno, Angola era una colonia portuguesa y durante la Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces líder autoritario, Antonio Oliveira Salazar, en sí él decidió pues que Portugal durante casi toda la guerra pues fuera neutral, casi no intentó meterse y decidió pues ver siempre principalmente por el bien de Portugal antes que de sus colonias. Esto pues a lo mejor es de esperarse, pero claro, también en ese caso es de esperarse que traiga muchas dificultades una vez que pues intentes, digamos, recuperar la estabilidad que bueno, se supone que una vez tuviste en tus colonias. Así que él decide dejar las colonias portuguesas, entre ellas Angola, para pasar a que pasaran una severa austeridad durante la Segunda Guerra Mundial. Y esto dejaría terriblemente mal parada a Angola. Digo, Angola pues era una colonia de conquista, los intereses nativos no son tan primordiales como los de la nación. Así lo veían, vaya. Dale a la siguiente, por favor. Bien, una vez ya terminado con los eventos de esta guerra, se inicia una lenta recuperación económica en Angola. Primero, uno de los motivos por los que se podría empezar esta recuperación es la reapertura de líneas navieras que se habían pues cerrado en ese momento. Volvieron a operar una vez más, trayendo pues nuevos inmigrantes blancos a Luanda. Pero esta es una. Y luego está el café, que en realidad era la principal fuente económica en Angola en aquel entonces. Digo, en sí, el café por sí solo trajo una dinámica completamente nueva en la economía de Angola. Se enfocaban más en la cantidad que en la calidad para así competir entre los productores pues, de café a nivel mundial. Y bueno, durante los años que transcurrirían hasta la independencia, que ahorita voy a hablar de ella, que ya sucede hasta 1974-75 específicamente, se generarían hasta 200,000 toneladas al año. Y en un principio era posible enfocarse en el café de forma doméstica, pero así que, bueno, los negros o cualquiera otro podría tener sus propias plantaciones y poder comerciar con esto. Pero rápidamente cayó pues en manos de empresarios blancos que compraban toda la cosecha a cambio de artículos domésticos básicos o cualquier otro objeto que pudiera interesar, hasta prácticamente quedarse por completo con la producción de café. Y la otra idea que se tenía para la recuperación económica era la producción algodonera. Pero en este caso hay que ponerle pues como que un asterisco porque bueno,
se intenta hacer que el algodón se produzca en Angola, pero el cultivo del algodón, pues en África era una empresa algo arriesgada, ya que las áreas de fertilidad eran bajas, también podían fallar toda la cosecha en caso de sequías o algo por el estilo, y bueno, se ocupaba muchísima mano de obra. En realidad, pues los riesgos eran tan altos y las recompensas no eran lo suficientemente altas para que los agricultores blancos estuvieran interesados. Solo unos pocos lo intentaron, los que estaban como que más inspirados y con más ganas de lograr lo mismo que se estaba logrando en el sur de Estados Unidos con la producción algodonera. Eh, y bueno, por lo mismo y que casi nadie eh, lo intentaba, pero Portugal estaba pues aferrada que quería producir algodón porque pensaba que esto iba a ayudar a crecer la economía, pues Portugal decide obligar a sus súbditos a cultivarlo, sin importar los problemas que esto pueda causar, como por ejemplo más adelante produciría, o bueno, al poco tiempo en realidad, produciría una gran hambruna entre los trabajadores de algodón, que eran obligados a trabajar de esta manera. Y bueno, aquí Salazar menciona que la hambruna es producto de la imaginación de los lugareños. O sea, él lo único que pensaba era la producción. Dale a la siguiente, por favor. Todo esto, aunque empezaba pues a levantar un poco a Angola, pues por las formas en las que el gobierno llevaba todas estas pautas, genera un descontento general en la población africana, bueno, en la población de Angola. Uno de los principales historiadores de África, que es Basil Davidson, viajó por la región en los 50 eh, y bueno, él menciona que entre los colonizadores encontró que incluso un maquinista blanco en Angola ganaba menos que uno negro en el Congo. Así que esto habla de lo radical y de lo mal que trataba Portugal o que manejaba a esta colonia. En Angola, bueno, se utilizaba trabajo forzoso debido a la continua huida a gran escala de trabajadores a otras colonias. Por lo mismo, digo, nadie quisiera trabajar en esas condiciones. Y eh, bueno, también habría muchísima mortandad infantil, se llegaría hasta un 60% debido a la falta de servicios sociales, servicios médicos, e incluso con esos pocos, o sea, con el 40% que sí, digamos, queda vivo, bueno, eso lo ponían a trabajar también, o sea, también trabajaban niños, trabajaban mujeres, obligaban a todos a trabajar, pero pues si a los blancos les pagaban así de poco, bueno, a los negros, pues se pueden dar una idea. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, el descontento general del pueblo angoleño, con todos los procesos de descolonización que sucedían en el continente, luego de la Segunda Guerra Mundial y también específicamente en Angola, todas estas condiciones de las que les estoy hablando, provocó que hubieran diversas revueltas. Por ejemplo, entre ellas, campesinos desesperados pues, por la hambruna de algodonera que les mencionaba, que incendian almacenes que contenían semillas de algodón para pues, la cosecha de la siguiente temporada. Cuando pasó esto, rápidamente lo que hizo Salazar, envió aviones para bombardear estas aldeas. Otro evento, bueno, un grupo de jóvenes que se organizan y atacan la cárcel para liberar a sus amigos que habían sido detenidos por ser posibles alborotadores. Eh, También, bueno, este termina en un fallo, o sea, no logran concretar este ataque como se hubiera deseado. Sin embargo, ya envía este escalofrío o pánico a las ciudades, en donde ya se están dando cuenta de que ahora sí la población negra se está empezando a movilizar, lo que inevitablemente provocaría que se iniciara ahora sí la guerra de independencia de Angola, que como ya mencionaba el profe, no es algo rápido. En este caso, la lucha por esta independencia duraría 14 años y aún así cuando se llega a esta, pues realmente independientes no van a ser y tampoco va a haber una estabilidad, se los puedo ir adelantando desde ahorita. Así que bueno, dale a la siguiente, por favor. Y bueno, una vez iniciada ya la guerra de independencia, los colonos
que estaban en este territorio buscaban defender los privilegios que ya tenían, esto con armas, con lo que fuera necesario, cosa que Portugal estaba a favor. De hecho, envió bandas de justicieros con armas y municiones para poderlos ayudar. Y también se desataron contraataques negros en todo el país. Este, esta situación de caos provocó que iniciara la intervención de Estados Unidos. Digo, es una de estas cosas que sucede, que pareciera suceder en la historia de todos los países africanos. En este caso, a mí se me hace bastante interesante cómo al principio Estados Unidos no pensaba ayudar. Digo, ellos tenían la idea de que de África para los africanos y que esta idea pues iba a abrir las puertas para inversión y oportunidades en Estados Unidos más adelante. Sin embargo, luego de presiones por parte de Portugal en donde les quitarían favores a Estados Unidos, estos cambian de opinión. Así que esta idea del, digamos, del país para sus ciudadanos que maneja Estados Unidos, pues realmente, o sea, la olvidaron por completo una vez que lo que le convenía se estaba viendo desfavorecido. Así que el presidente Kennedy suministra bombas napal a la Fuerza Aérea de Salazar para bombardear las aldeas rebeldes que estaban principalmente en los bosques. Y esto provoca que miles de angoleños huyan a través de la frontera norte hacia el Bajo Congo, donde pues se les dio la bienvenida a manera de exilio. Y durante todo este proceso en el que empiezan las peleas internas y luego también llega a Estados Unidos, surgen lo que son las guerrillas y, genera cada vez mayor caos, lo que hace que Portugal intente producir pues un ejército más importante que también pudiera defender la región. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, el ejército portugués también es interesante porque, bueno, aquí lo divido en tres y también lo pongo a manera de como si fuera una pirámide, en donde, bueno, primero están los generales y demás, luego los soldados comunes y luego los soldados negros que meterían a sus tropas. Pero, bueno, en cuanto al ejército portugués, este se construyó, perdón, eh, sí, los oficiales de este ejército pues eran en realidad los mismos que en su momento habían puesto a Salazar en el poder de Portugal. Eh, Esto había sido a través de un golpe militar y demás, pero al hacer eso lo que ellos buscaban era conseguir favores pues económicos, intereses personales, vaya. Así que estos generales, más que patrióticos o cualquier otra cosa, veían por sus propios intereses. Y cuando Portugal primero les dijo que vayan a ayudar, que se formara el ejército y que ayudaran en la colonia de Angola, estos primero se mantuvieron reacios a ayudar, ya que pensaron que no era buena idea para ellos económicamente. Pero al final decidieron que sí, que ayudar en una colonia africana, pues iba a generar ingresos económicos. Así que, bueno, para la primera línea, bueno, mejor dicho, para los oficiales y generales, pues buena idea poder ayudar. Pero ya lo que es la infantería es la que realmente sufría el peso pues de esta guerra de independencia contra los angoleses. Digo, para los soldados de infantería la guerra fue una experiencia mucho más difícil, la tasa de mortalidad ya era bastante elevada y de hecho los hombres jóvenes de Portugal preferían emigrar de forma clandestina a Francia o a cualquier otro país antes de ser reclutados por 4 años de servicio peligroso y mal pagado en Angola. Y por lo mismo de que muchos jóvenes no querían entrar al ejército o le huían a esto, buscaron llenar, digamos, esta primera línea con, pues suena feo, pero así, con carne de cañón. Y en este caso era con ejército negro. El, reclutan a estos a súbditos negros de Angola como tropas para atacar, pues en este caso, a sus propios parientes y familiares. Y a estos les tocaban las tareas más peligrosas, como patrullar los caminos de tierra y arena, en los que los guerrilleros solían poner minas, y así se evitaba perder soldados blancos y equipo costoso. Claro está que a los soldados negros no se les daba el mismo equipo que a los de infantería. Dale a la siguiente, por favor. Para poder financiar este ejército,
Salazar implementa una política de industrialización para lograr así generar más ingresos. En 1963, el costo de la defensa requirió una búsqueda dinámica de nuevas riquezas que pudieran ser grabadas con impuestos, lo que les menciono. Aquí se permitieron mayores invenciones extranjeras que trajeron consigo algunas tecnologías de Europa y Estados Unidos. Se produjeron textiles, muebles, pintura, alimento, cigarrillos, también cerveza, materiales de construcción y, bueno, sobre todo petróleo. Ahorita les hablo un poquito más acerca del petróleo porque sí es un caso importante en el caso de Angola. Pero otro de estos productos que fue importante fue la cerveza. Fue una de las principales industrias, de las primeras y de las principales que tuvo, y tuvo tanto éxito que se exportó también a otros territorios. Bueno, ahora sí, dale a la siguiente, por favor. En cuanto al petróleo, bueno, cuando se abrieron pozos de petróleo en la provincia de Cabinda, que era el lugar más importante en el que pues, estaba este producto, se pudieron permitir financiar su ejército, los portugueses. Fue principalmente gracias al petróleo. En sí, las regalías que fluían desde Texas fueron lo principal, perdón, que les permitió financiar este ejército. Y bueno, aparte de esto, el crecimiento y el éxito militar también se aseguró con ayuda de más materiales de guerra que estaban importando de Sudáfrica. Sudáfrica también ayuda mucho, en este caso, a los portugueses porque no querían que este pensamiento nacionalista que se empezaba a crear pues en Angola se extendiera a Namibia y así poder quizá también avanzar a Sudáfrica. Dale a la siguiente, por favor. Y bueno, durante toda esta guerra se crean distintas facciones. La primera en generarse, las primeras son la FNLA y la MPLA. La FNLA significa Frente Nacional para la Liberación de Angola. Es la Unión Política del Norte y en sí logró un patrocinio internacional en donde, además del apoyo de diversos gobiernos africanos que recién se estaban independizando, también tenían el apoyo de Estados Unidos. Esto va a ser muy importante. Y bueno, ellos se llamaban el Frente Nacional. En el caso de la MPLA, ellos, el Movimiento Popular de Liberación de Angola, ellos eran vagamente herederos de los clubes, asociaciones y periódicos que los regímenes coloniales habían reprimido. Estos se encontraban más que nada en el centro y recibieron el apoyo principal de la URSS y Cuba. Les recuerdo que bueno, en estos momentos pues está todo lo de la Guerra Fría, así que Estados Unidos buscaría que el comunismo no se extienda más, mientras que la URSS, bueno, el comunismo buscaría cada vez buscar más territorio en el que poder extenderse. Bueno, también en el MPLA el líder era Agostinho Neto. Él era un negro africano, pero también se había juntado con criollos, mestizos de la ciudad, tuvo una educación muy buena y ya después también se convirtió en guerrillero y el tesorero de este movimiento de liberación popular. En este caso se podría decir que estaba esta gente más unida a, pues vaya, no solo negros como tal, sino también había criollos, mestizos, entre otro estilo. Y por último está la UNITA, que está más al sur, en la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola. Ellos tuvieron una trayectoria diferente al norte y al centro del país. Algunos de ellos fueron exiliados al sur, se habían unido originalmente al FNLA, al norte, pero habían sido despreciados por estos, los habían visto como pandilleros de campo. Fue como una especie de elitismo que tenía el FNLA con ciertos personajes que se habían unido a ellos, así que estos se alejan y crean su propio movimiento, que es la UNITA. El líder de esta era Jonas Savimbi, que bueno, él era el que mejor conocía el circuito diplomático, así que él se vuelve el líder de esta facción.
Esta sería apoyada por Sudáfrica, por Zaire o el Congo y bueno, también un poquito por Estados Unidos. Dale a la siguiente, por favor. Una vez que muere Antonio Salazar, se podría decir que empieza como que el fin del imperio que había tenido. Muere en el año 1970 y es Caetano el que hace cambios una vez que entra al poder. Él buscaría, en lugar de represión, como se había practicado anteriormente, en lugar de eso, se buscaría adoptar una política de conciliación hacia las élites negras del norte y permitir que pudieran volver a cultivar y comercializar café, entre otros productos. Esto obviamente trajo mucho descontento por parte de los empresarios blancos, pero él lo hacía tomando en cuenta que al hacerlo probablemente iba a conseguir aliados confiables de un lado, ya que pues cada vez había más enemigos que los estaban teniendo en la mira, así que si quitaban a uno de ellos del medio, pues iba a estar muy bien. Lo que pasa es que esta iniciativa pues llegó demasiado tarde, ya para ese momento ya los, los del FNLA, que son a los que buscaba pues llegar con esta propuesta, ya estaban pues preparados como más bien para atacar, para lograr el cambio nacional, abandonar el colonialismo. Así que dale a la siguiente, por favor. Otro, una de las cosas que va a hacer que esta guerra de independencia se pueda consolidar es la revolución de los claveles que ocurre en Portugal. Fue un ataque, pues por así decirlo, sorpresivo, un golpe militar que ocurrió el 25 de abril de 1974, en que, bueno, sucedió porque ya estaban hartos desde el año de 1925 que no se convocaban elecciones, el país estaba pasando por momentos de extrema pobreza, además de las formas en las que trataban a las colonias pues bastante precarias, decidieron hacer este cambio. Se exilió a Brasil, a Caetano, y porque, bueno, como les digo, aunque en Angola llegó a hacer leyes o buscar leyes que más o menos eran buenas para, el, para la colonia, en Portugal sí era considerado como tal un dictador. Así que los oficiales son los que hacen este cambio y al igual que los anteriores que ya les había mencionado en la formación del ejército, también buscaban por sus beneficios personales y con él ya no estaban consiguiendo suficiente. Dale a la siguiente, por favor. Bueno, y aquí, una vez que sucede esto, en Angola, pues sucede así un cambio brusco, técnicamente de un día, del día a la mañana, o sea, de la noche a la mañana, perdón. Los portugueses se iban a tener que ir de África, quizá no inmediatamente, pero sí acordaron que en enero se establecería este gobierno interino con los cuatro poderes el poder imperial de Portugal, que es el que ya tenía el poder, pero ahora también estaban los tres partidos, o bueno, las tres facciones que les mencionaba ahorita de guerrilleros. Y también había acordado que para el día 11 de noviembre ya se iría de forma definitiva. Eh, Así que desde atrás ya se sabía pues sí, con antelación en qué día de manera precisa se iba a lograr la independencia en este país. Dale a la siguiente, por favor. Ahora, esto no trajo ninguna especie de paz. En realidad lo que causó fue que ya no se centraran tanto en el problema que había con Portugal, sino los conflictos que tenían entre las mismas facciones. Empezó una guerra civil angoleña, que sería considerada la guerra más larga y más grande del África subsahariana. Digo, duró 27 años. Las tres facciones iban a buscar la supremacía, pero son las tropas del MPLA las que convergerían en Luanda, la capital de Angola. Así que ellos tendrían, digamos, esta ventaja y se disolvería rápidamente el poder ejecutivo que se había propuesto de los cuatro poderes y la FNLA y la UNITA quedan expulsados de la ciudad. Ahora solo la MPLA junto con el Imperio Portugués son los que tienen el control. Esto obviamente generaría mucho descontento y generaría, pues, más combustible para esta guerra civil. Dale a la siguiente, por favor.
Así que, bueno, como les mencionaba, ya se sabía de antemano en qué día iba a ser la independencia. La FNLA, la UNITA eh, y también otros, pues sí, países del exterior no querían que se consiguiera esto. Por ejemplo, Sudáfrica es uno de los que más va a buscar que no se lograra, ya que no querían que, pues digamos, un régimen que tiene apoyo comunista se asentara cerca de ellos. En este caso, son los sudafricanos los que más ejército van a mandar. La FNLA también va a buscar ayudar. Así que unos días antes, más específicamente, o sea, ya el 9, el 10 de noviembre, unos días antes de que se lograra por completo la independencia, estos buscarían detenerla. La, la MPLA, viéndose rodeada, busca ayuda de la URSS, la cual dice, tú tienes mi apoyo, pero una vez que seas un país ya independiente, o sea, hasta el día 11, pero claro, para entonces ya iba a ser demasiado tarde. Así que eh, piden ayuda a los cubanos de forma desesperada y estos reaccionan de una forma más, pues mucho mejor de lo que ellos hubieran siquiera imaginado. Enviaron muchísimas tropas, armamento y demás en cuestión de nada, sin avisar a nadie. Así que en esta guerra, Cuba con, junto con la MPLA logran vencer a los que estaban atacando. Dale a lo siguiente, por favor. 15 minutos, equipo. Perdón, vamos a apresurar más. Bueno, el MPLA gana el control de todo el país. Al fin ya no está luchando contra estos otros facciones. Y ahora lo que... bueno, y también Sudáfrica retrocede. Todo esto logra que hace que UNITA y la FNLA colapsen. Ahora lo que toca es que la MPLA busque arreglar el país de todo lo que había causado. Dale la siguiente, por favor. Eh, Sin embargo, no se logró hacer como se esperaba. En realidad se tuvo una muy mala gestión. Había una inexperiencia política por parte de los que estaban en poder y además no se lograban poner de acuerdo. Había una división ideológica dentro del partido. Sin embargo, esto no era como, o sea, era de esperarse, pero no era lo único las únicas razones que generaron la mala gestión. También había factores externos. Por ejemplo, los ataques a la provincia de Cabinda, que es esta región que ya les había mencionado, en donde había muchísimo petróleo. El Congo estaba muy interesado en esta región, ya que podría conseguir muchísimos recursos, ¿no? Si la lograban conseguir. Lo que causó que el MPLA tuviera que pagar a las tropas cubanas para que se quedaran y pudieran defender este territorio. Luego, aparte, en la zona sur, Jonas Savimbi de UNITA, que el que les había mencionado del sur, estaba generando disturbios, hablando pues de racismo, pero como que a la inversa, él buscaba como que una región completamente negra en donde se abandonaran mestizos y todo este tipo de combinaciones o blancos. Y al defender estas dos áreas del norte y del sur se genera un descuido en la capital, que era donde se supone que tenía el mayor apoyo de las personas, pero si los dejas abandonados, no reciben los beneficios que esperaban una vez que estuvieras en el poder, se iban a generar problemas. Dale la siguiente, por favor. Por lo que hay un levantamiento armado. A medida que los frutos de la libertad eludían a la población, los militantes marginados pasaron a la política de compromiso de movilización de la gente común. Aquí se empezaron, por así decirlo, a hablar entre voces. Nito Álvarez era un líder militar negro eh, muy listo que se juntaba con la población para enseñarles acerca de la libertad, de qué era lo que querían, generaba debates y también qué era lo que se iba a hacer después de la salida de 200,000 blancos que habían huido del país, los portugueses, en cuanto al empleo y demás. Y todas estas ideas desde abajo fueron creciendo. Dale la siguiente, por favor. Lo que generó que buscaran ya quitar del país a la MPLA. Y bueno, después de 2 años de austeridad y decepción, los rebeldes confiadamente esperaban recibir el apoyo tanto de los barrios marginados como de la URSS y vaya, ellos sentían que tenían la razón y todo el derecho a luchar por lo que estaban luchando. Los radicales que lanzaron este levantamiento contra los viejos incondicionales del MPLA decidieron ya hacer el movimiento. Dale a la siguiente, por favor. En mayo de 1977,
la URSS nuevamente tarda en decidir apoyar, en este caso porque estaba este viejo régimen, la vieja guardia o también la nueva guardia, no sabía bien a quién apoyar. Cuba no ejercitó, ayudó a la vieja guardia, así que eh, nuevamente el MPLA pues aplasta a su rival gracias al apoyo de Cuba, de Fidel Castro. Los líderes golpistas son capturados y los radicales quedan en completa sumisión. Siguiente, por favor. Y una vez que el MPLA gana esta guerra civil, eh, ya se genera nuevamente una brutalidad que incluso supera la que existía durante el periodo colonial. El gobierno empieza a tomar represalias brutales, toma un modelo más dictatorial, se transforma en un partido de élite que se autoselecciona solo, pero ellos se venden como que la vanguardia de los trabajadores, lo mejor que puede tener Angola en ese momento. Así que ya se genera este terror durante los 70s. Siguiente. Bueno, gracias, Eric. Me quedan menos de 10 minutos, entonces voy a tratar de irme pero muy rápido. Chale. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre Angola en el periodo de los 80s y posterior a la muerte de Neto, que ya implicó de cierta forma una especie de pacificación. Sin embargo, esto evidentemente no implicó que el MPLA se quedara sin dirigente. Iba a ser ocupada su dirección por otra persona, Eduardo dos Santos, que también va a ser un personaje muy importante, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, aquí los principales problemas de este periodo es que el hecho de establecer un sistema político o tratar de consolidar el poder implicó que se descuidaran muchos otros aspectos que debían de procurarse, tal como el caso de pues, los problemas económicos y de desarrollo social que había en el país. Entonces, por procurarse la consolidación del poder por parte de estos grupos, pues se iban a descuidar todos estos aspectos que pues, en teoría deben de suponer la prioridad de los gobiernos. Y bueno, como mencionamos, hubo cierta estabilidad para este gobierno, pero eso no significa que cesaran las hostilidades, porque se desarrollaron las guerras denominadas guerras de desestabilización, que implicaban que el movimiento de UNITA trataba de pues, derrumbar el que ahora estaba en el poder, que era el MPLA. Y obviamente pues, la Guerra Fría tuvo que ver en estos aspectos. Entonces, como nos mencionaba hace ratito Eric, pues había habido muchos movimientos migratorios hacia el Congo debido a todos estos aspectos que ya hemos mencionado. Pero en este periodo ya comenzaron a volver las personas, comenzaron a volver pues, los habitantes de Angola que se habían trasladado a este país. Pero esto implicó varias dificultades. Se trasladaron principalmente hacia Luanda, la capital, pero el problema era que resultaban ser marginados dentro de su propia sociedad, por el hecho de que, bueno, como habían estado mucho tiempo fuera, ya no se les consideraba tanto angoleños, se les consideraba pues, extranjeros incluso, por el hecho de que, por ejemplo, hablaban ya francés, ¿no? Y ya no tanto portugués, sobre todo porque muchas personas que se trasladaron del Congo hacia Angola nuevamente, pues eran de nuevas generaciones, habían nacido allá, pero tenían padres angoleños y cuando volvieron, pues hablaban puramente francés. Entonces, obviamente, esto complicaba el hecho de que se integraran en la sociedad, pero un hecho muy importante es que tenían amplios conocimientos del sector económico privado que habían adquirido pues, debido a su permanencia en el Congo, que sabemos que tenía un sistema político diferente a este, de tono marxista que estaba en Angola. Entonces, por lo mismo, ellos tenían conocimientos en este sentido y que van a ser muy importantes para esto del comercio interno. De hecho, se les denominaba zairotas en términos así despectivo a estos migrantes que volvieron. Resultaron ser indispensables para el comercio precisamente por esos conocimientos que ellos tenían sobre el mercado y el hecho de pues, realizar este tipo de actividades comerciales. Entonces, establecieron pequeñas empresas privadas dentro de Angola y hubo una especie de pues, mercado no legal gracias a pues, la participación de estos denominados zairotas. Entonces, porque, bueno, en el aspecto público, pues la comunidad de manera relativamente formal pues, tenía una economía de un estilo soviético, pero el sector privado, que como les decimos era como pues, medio ilegal, pues fue administrado por estos migrantes, estos zairotas. Entonces, en este sistema político, perdón, económico de estilo soviético, pues el gobierno proveía vales de raciones y controlaba pues, los supermercados donde estos se podían pues, intercambiar por productos. Ahí también obviamente fijaba los precios. Y los bienes que se obtenían de estos vales, pues se podían intercambiar en el mercado negro de tal manera que esos productos adquiridos en el mercado negro, pues se pudiesen intercambiar por otros más apropiados, ¿no? Entonces, el trueque se convirtió en la principal forma de comercio
ya las monedas, el dinero, pues ya no tuvo tanto valor de intercambio. Y curiosamente algo que adquirió ese valor de intercambio y que superó al dinero fueron los cartones de cerveza, porque bueno, había mucha demanda en el exterior y pues eso era lo que se podía exportar de manera obviamente ilegal. Entonces vamos a hablar ahora del papel de las mujeres. En el campo las mujeres pues se convirtieron en las cabezas de familia debido a la ausencia de los hombres que se trasladaban hacia las ciudades o que eran secuestrados para participar en las guerras. Entonces se sustentaban principalmente en la agricultura, la pesca y el trueque a pequeña escala, pero evidentemente eran blancos de los ataques por parte de ambas facciones, del MPLA y de la UNITA, porque producían recursos, los de la agricultura, que eran esenciales para mantener ambos ejércitos. Entonces, dañar el campo del el enemigo, pues era de cierta forma afectarlo a este también, y por eso era que también se atacaba el campo constantemente. Intercambiaban con comerciantes provenientes de las ciudades pues, para poder adquirir bienes manufacturados, pero obviamente también se encontraban expuestas a los abusos de los militares, abusos, hablamos evidentemente de abusos de todo tipo, ¿no? Entonces, en el caso de las mujeres de clase media que vivían en las ciudades, pues tuvieron mayores libertades sociales y económicas que las que se tenían durante el colonialismo. Algunas obtuvieron, de hecho, puestos muy prestigiosos en el gobierno, pero no les dieron puestos que fuesen verdaderamente importantes, tales como el manejo de la industria petroquímica o en el ejército, porque no se les quería dar un verdadero acceso al poder por el hecho de que pues, se tenía esta idea, o bueno, se tiene en esta sociedad de que las mujeres en el poder pues, son como un insulto para la comunidad. Entonces, ya pasando al ámbito de la industria petroquímica, las élites se enriquecieron pues, con el manejo de estos recursos, ¿no? Esta de hecho era la principal fuente de ingresos del gobierno, pero había varios problemas. El primero es que pues, no generaba tantos empleos como se podría pensar. Y bueno, con las ganancias o los excedentes que se obtenían de esta, se financiaban las guerras y no la reconstrucción del país, que como mencionamos, pues habría sido lo ideal, ¿no? Entonces, hubo una creciente descentralización del poder que incrementó la corrupción y evidentemente esto provocó el disgusto de muchas provincias y de muchas facciones. Durante la crisis del petróleo de 1979, ya en Angola, esta caída evidentemente supuso un replanteamiento de las políticas económicas, pues debido a todo el fracaso que supuso, propició que se tuviesen que replantear estas medidas. Pero digo, es importante que tengamos en cuenta que la industria ya estaba en decadencia desde antes, desde la descolonización, ya no había tenido el mismo rendimiento. Entonces, el hecho de que llegara esta crisis acentuó muchos problemas que ya existían, como el comercio ilegal, la inflación, la corrupción, el desempleo, la deuda externa, ineficiencia en la educación y pues muy precarios servicios de salud, por mencionar algunos ejemplos. Y principalmente se culpó a esto de estas fallas o de estas pues, carencias a errores individuales o errores personales y no tanto al sistema económico que se tenía en el país en ese momento. Pero ya posteriormente, para mediados de esta década, para el 85, ya finalmente se reconoció que había una necesidad de reestructurar todo este sistema, por lo que se inició una política de purificación económica, denominada así. Entonces se empezaron a introducir dentro del sistema pues, unos principios de mercado e incentivos también económicos. Y bueno, lo que mencionamos hace rato de los vales pues fue reemplazado por notas de banco que se tramitaban en bancos locales y que reemplazaron por fin al sistema que mencionábamos de las cervezas. Los dólares también empezaron a ser utilizados sobre todo pues, para transacciones más grandes. Algo también importante es la vida de los profesionistas que se dio durante este periodo, debido a todas las condiciones tan precarias que pues, hemos visto, pues las personas profesionistas pues comenzaron a trasladarse a otros países y esto evidentemente en un país con una situación así pues implica un gran problema porque bueno, las personas preparadas para ciertas actividades están huyendo del país y bueno, si no hay un sistema educativo adecuado, pues el país eventualmente podría quedarse sin personas que tengan conocimientos en estos ámbitos. Entonces esto evidentemente dificultó la transición a una industria que fuese más ligera y pues menos rudimentaria o más moderna y bueno, esta también fue una de las grandes ventajas que se tuvieron en este momento. Ahora, otra intervención estadounidense. Perdón, creo que queda un Emerson. minuto, sí, chale. Sí, disculpe aquí que lo interrumpa. Vamos a pausar aquí su exposición por cuestiones del tiempo. La siguiente sesión usted retomaría este tema, por favor, para culminar su exposición. No quisiera que omitiera algo que considere importante o que quedara incompleta su exposición. Entonces, la siguiente sesión vamos a dedicarle unos 10 o 15 minutos para que pueda cerrar su presentación antes de cederle la oportunidad al siguiente equipo, ¿de acuerdo? Ok, maestro, gracias.
Perfecto, sí, por cuestiones más de organización. Entonces, hasta aquí nos quedamos por hoy viendo cómo el subdesarrollo va a impactar de nueva cuenta a el proceso de organización política y social en un país africano. ¿De acuerdo? Entonces nos quedamos con eso y recuperamos en la siguiente sesión, obviamente recordándole al próximo equipo que le corresponde su exposición. Muy bien, nos vemos en la clase de mañana de Historia de Norteamérica. Pasen un buen día. Les recuerdo la invitación al congreso de hoy por la tarde y mañana también. Y registren por favor su asistencia en el chat. Pasen un buen día. Nos vemos hasta mañana. No, sí, mañana. Gracias, bye.